Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de registro. Vamos a crear una clase. Vamos a ver, voy a acercar. Sí, para que puedan ver mejor. Ahí está. Sí, es el tema de proyector, es así. Sí. Nos cambiaron el proyector. No, y el 6 porque teníamos y ahora me dieron el 2. Había sido un start técnico. Bueno, entonces vamos a crear un registro para estudiantes. Entonces nuestra clase se tiene que llamar estudiantes. Esto voy a minimizar. Ahí está. Y aquí vamos a definir qué es lo que tiene que tener el estudiante. Tiene que tener nombre. ¿De qué tipo va a ser? Stream. Integer. Bueno. Edad. Ahí sí. Integer. Y después carrera. ¿De qué carrera sería? No hay cualquier carrera. Ahí está. Aquí para hacer algo más. Después al final vamos a ponerle correo. Allí. Bueno. Entonces estos son los atributos que tiene que tener. Tiene que tener nombre, edad, carrera y correo. Vamos. Bueno. Entonces ahí ya definimos ya. Ahora. No. Ahí tenemos lo que serían los estudiantes. Tenemos que ahora definir las variables para cada uno de los atributos. Así como hicimos ayer en libros. Aquí. Después para aplicar lo que sería el constructor. Entonces, string va a ser nombre. Después, la edad. Integer. Ahí tenemos que escribir todos. Así todito. No solamente poner int. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, todavía no. Todavía. Después tenemos que poner eso. Primero tenemos que definir lo que sería las variables para los atributos de la clase, es decir, del registro. Después tenemos que hacer el tema del constructor. No. Carrera. Y ¿eh? Char, ¿qué es? Es solamente un carácter. Char lo vas a utilizar solamente para cuando necesitas una sola letra, vamos a decir. Entonces, stream. Ay, ay. Bueno. Ahí. Ahora sí que ya tenemos ya todo definido. Ahí. Y ahora sí vamos a aplicar el constructor. Insert. Y aquí vamos a seleccionar todos. ¿Sí? Clic derecho. Insertar código.
Sí. Y ahí de forma automática se nos crea ahí. Bueno. Entonces aquí nos crea, mejor dicho, lo que sería estudiantes con los parámetros que va a recibir. Estos parámetros serían los atributos. Y nos dice, bueno, este nombre se refiere a esto. Va a ser igual a nombre. ¿Nombre cuál va a ser? Acá el parámetro que vamos a darle. Después. Bueno. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora, a ver vos. ¿De qué cosa? Para mostrar, es decir, vamos a crear el método para mostrar la información, ¿verdad? Sí, informas. Ahí. Y ahí para cada atributo vamos a poner lo que sería el sistema. Entonces aquí vamos a especificar nombre, dos puntos, espacio, concatenamos con nombre. Y después esto duplicamos y le cambiamos. Este va a ser edad. Y aquí edad. Aquí va a ser carrera. Y por último, correo. Ahí está. Y para separar, ¿se acuerdan? Que ayer con el O sí sale. No, ahí nomás. Sí, con el O. Ayer probamos con el error. Y con ese no salía. Pero con el O sí salía. Bueno, vamos a darle un poco de formato y derecho. Formateamos, control S. Bueno, y ahí ya tenemos ya. Y ahora sí la clase principal. Ahora sí la clase principal. Y ahí que tenemos que hacer en la clase principal. Sí, tenemos que crear a través de la clase estudiantes lo que sería el objeto para poder agregar todos estos atributos: nombre, edad, carrera, correo. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros le pusimos el nombre aquí, es lo que nosotros aquí vamos a poner otra vez. Estudiantes. Le asignamos lo que sería, qué sé yo, alumno 1, por ejemplo. Ese va a ser el nombre.
es igual, y la palabra reservada new, estudiantes. Y ahí ya nos autocompleta ya. Nos dice que tiene que recibir estos parámetros. Entonces, aquí el nombre vamos a poner Carlos, lo que ustedes quieran. Después viene la edad. Edad, entonces, solamente 5 comillas doble. Carrera, análisis de sistema. Si quieren poner psicología, no hay problema. No hay problema. Y aquí el correo. Ahí está. Bueno. Y vamos a agregarle 3 alumnos. Así como hicimos con libros. Ahí. Juan Pérez, qué sé yo, 25. A ver. Contabilidad. Ahí. Ahí está. Bueno. Ahí ya tenemos cargado. Ahora necesitamos que nos muestre esa información. Entonces, le decimos, bueno, mostrame la información del objeto ALU1 a través del método mostrar info. Y lo mismo para los otros dos que faltan. Ahí. Entonces, aquí podemos ver como comentario. Cargamos los atributos para cada estudiante, para que ustedes se puedan acordar. Y aquí, para mostrar la información cargada. Ahí. Y ahí probamos. Ver. Ahí está. Entonces ahí ya nos mostró ya. Fácil. Aquí. Esto si ya quiero hacer más largo, lo hago más largo.
Si ustedes se fijan, acá no me coincide todo. Entonces, le hago más largo nada más. Ahí está. ¿Ah? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Espera que voy a cerrar este. ¿Ahí? Ok. A ver, a ver. Ahí está. Entonces vamos a crear nuevo class. Vamos a llamarle, qué sé yo, pila 1. Ahí está. Después vamos a ver que cola también es más o menos parecido a la pila. Bueno. Entonces tenemos allí. ¿Qué tenemos que hacer primero? Clase principal, ¿verdad? Y allí ya vamos a definir lo que va a ser nuestra pila. Stop después. Stop. El símbolo. El tipo de datos que vamos a guardar. ¿Verdad? El nombre. Stop. ¿Me siguen ahí? Y aquí nos pide importar. Ahí está. Tenemos que importar la librería. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Según el ejemplo que vimos. Según este ejemplo que vimos, tenemos que ir agregando ya, ¿verdad? Aquí. A ver. Aquí. Ya definimos esto. Ahora, con el método push, vamos a ir agregándole lo que sería sus elementos. Te voy a minimizar. Ahí está. Entonces, el nombre de nuestra pila. Ahora le pusimos pila nomás para poder identificar mejor.
punto y le llamamos al método push. Y como es del tipo string, tiene que ser entre comillas doble. Y lo primero que tiene que entrar, dice, es la letra A. Duplicamos esto. Después llega a entrar la letra B, la letra C. Allí. Entonces, aquí vamos a poner como comentario: agregamos los elementos de la pila para recordarnos. Bueno. Y ahora vamos a mostrar. Entonces, ahí. Vamos a mostrar el tope. Es decir, la cima, ¿verdad? El tope o la cima es. ¿Cómo hacíamos? A ver, concatenamos. ¿Qué vamos a concatenar? ¿Cuál era el que nos... El que... No, eso necesitamos que nos muestre. Sí. Pila. Tenemos que llamar a nuestra pila. Método. ¿Y cuál era el que nos mostraba el tope o la cima? Pip. Push es para que nos agregue. Pip nos muestra el tope o la cima sin eliminarlo. Pero ahora sí necesitamos eliminar. Aquí. Fíjense en nuestro ejemplo. Aquí. Fíjense. Entonces aquí va a mostrar C. Pop es para eliminar y pip es para el nuevo tope, que es lo que nos queda. Entonces ahí duplicamos y aquí vamos a eliminar. Vamos a eliminar. ¿Qué vamos a eliminar? El tope. Y para ello aquí cambia, ya no es más pi, es pop. Y aquí abajo el nuevo tope es. Y aquí de vuelta método pip. Ahí está. Y probamos, a ver. Ahí, esperen. Aumenté usted. Ahí. Después para probar. Control, vamos a formatear y guardamos. Y probamos. Y ahí nos dice, el tope o la cima es C. Eliminar el tope, es decir que eliminó la C y nos quedó el nuevo tope, la B. Perfecto. Entonces de esa manera es lo que se utiliza el tema de las pilas. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito más complejito. ¿Salió todo? Ok. Venimos ya. Clic derecho.
Vamos a crear uno nuevo. Pila 2. Ahí está. Ahí está. Iniciar. Y ahí. Bueno, ahí en el material tienen un ejercicio de pila en donde nos dice que tenemos que ingresar una palabra y demostrar o probar, ¿verdad?, que esa palabra es un palíndromo. Un palíndromo es una palabra que se puede leer de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Ahí está. O. Ahí está. El más famoso ejemplo también, renacer, por ejemplo. También es una palabra. Y eso justamente ahí nos va a ayudar lo que sería el tema de las pilas. ¿Entienden? Ahí vamos a utilizar lo que serían las pilas. Ahí nos va a ayudar para poder demostrar eso. Entonces, para ello, vamos a crear ya nuestra clase principal. Ahí está. Y como necesitamos que se ingrese por teclado, ya sabemos cuál clase tenemos que llamar. A la clase escáner, ¿verdad? Ahí. Esto capaz que ustedes de memoria ya saben. Ahí está. Y ahí ya tenemos ya nuestra clase. Y ahí vamos a pedirle. Podemos ahí a pedirle ya. Ahí. Ingrese. Ahí. Ingrese una palabra. Vamos a guardar eso en una variable de tipo string. Vamos a ponerle palabra. Es igual a qué cosa? A nuestro objeto sc.net. Next line. Ahí. Next line. Allí. Allí. Bueno. Ok. Y ahora vamos a crear la pila. Porque ahí tenemos que ir guardando. Pero no es que vamos a guardar ahí toda la palabra. Fíjense en el primer ejemplo que hicimos, ¿qué es lo que está guardando? Está guardando A, B, C. ¿Y eso de qué tipo? Aparte de ser string, ¿qué tipo también es? Lo que dijo hace rato el compañero. Es también de tipo char. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es guardar en palabra, ¿verdad?, en la variable de palabra lo que el usuario va a ingresar, y esa palabra tenemos que descomponer en lo que sería en cada letra.
no sílabas, sino cada letra, es decir, en un char. Y cada uno se va a ir guardando en la pila. En la pila. Y después con una condicional tenemos que decirle que haga la comparación. Si la palabra es igual a lo que nosotros estamos descomponiendo, o sea, teniendo en la pila, si coincide, verá. Es decir, primer elemento con el último. Con cada uno va a ir haciendo la comparación. Así como el compañero dio el ejemplo, ojo, por ejemplo. Ese va a descomponer en pila. Es decir, yo pongo ojo y va a poner la primera letra O, después la segunda letra J y después la tercera letra O otra vez. Y eso va a ser igual. Entonces, por un mensaje vamos a decirle sí. La palabra ingresada es un palíndromo. Y después, caso contrario, no lo es. Pero el tema es en utilizar pila. Ese es lo que nos va a costar un poquito. Bueno, entonces ahí ya definimos. ¿Cómo era que definimos? De esta manera, ¿verdad? Después tenemos que ponerle qué tipo de datos se va a ir guardando. O sea, aquí escribimos todo. El nombre, vamos a ponerle pila nomás otra vez. Pila. Igual, pero ahí. New. Aquí, por ejemplo, con el autocompletado no nos está saliendo. ¿Por qué? Porque todavía no se importó acá. No nos da esa opción de importar aquí en el mensajito. Tenemos que escribir sí o sí todo. Y allí recién nos pregunta si queremos importar. Aquí. Y ahí ya no nos da error. Ah, otra cosa que casi me olvidé. Aquí va a haber diferencia. Diferencia en el sentido de que si el usuario ingresa, a ver, minúscula y todo eso. Para que no nos cree ese problema aquí, en el momento de capturar, después de next ahí vamos a utilizar otro método para transformar todo, ¿verdad? O para que ignore. Y ahí está. Es el primero. El tema de minúscula, para que todo sea, nos haga minúscula. Si yo utilizo el otro, uppercase, para el tema de las mayúsculas. Entonces, esto ahí. Para que no haya ningún drama después. Bueno, ahí ya tenemos ya. Y ahora vamos a hacer lo que dijimos. Vamos a recorrer toda la palabra que se ingresa, pero transformando en lo que sería en un char. Y ya sabemos ya cuál es el bucle que vamos a utilizar. For. Este de tipo columna. Ahí. Bueno. Entonces aquí vamos a ponerle aquí
porque ese es una palabra reservada. Entonces vamos a dejarle así nomás con minúscula. O podemos poner en castellano. Vamos a poner en castellano. Ahí. Ahí. Pero aquí no es de la pila que vamos a obtener. Vamos a obtener de quién? De nuestra variable palabra. Eso es lo que tiene que ir recorriendo. Y para eso también vamos nosotros a transformar en un array. Todo lo que va a ir ingresando vamos a transformar en un array para hacer el recorrido. Y ahí vamos a utilizar otro método. Punto, y ahí está. Ese método es el que transforma en un array. Allí. Y ahí va a descomponer las palabras, va a descomponer en lo que sería un char y va a convertir en un array, en un arreglo. Y ahora sí ya vamos a agregar en la pila. ¿Cómo vamos a hacer para agregar en la pila? ¿Cuál es el método que nos agrega a la pila? Push. El punto push. El nombre de la pila, que en este caso le pusimos pila punto push. ¿Y qué es lo que va a ir guardando allí? Esto, el carácter. Por cada descomposición, por cada recorrido, va a ir guardando ahí. Es decir, el ejemplo que hizo el compañero, ojo, por ejemplo. Entonces va a hacer 3 recorridos. Es como que yo tengo, a ver, bueno, entonces en nuestra variable de palabra se va a guardar este, una carita bonita. Bueno, creo que es sucio. ¿Eh? No, bueno, ¿y qué es lo que hace el to char array? Me descompone en un array. Y esto es lo que va a ir guardando en la pila. Aquí yo voy a tener mi pila de manera gráfica y este me va a guardar aquí. Este me va a guardar aquí y este me va a guardar ahí. Ese hace el método push. Me guarda, me agrega en la pila. Y después tenemos que hacer la comparación. Si la palabra es igual a carácter, entonces a lo que nosotros ingresamos, ahí entonces es verdadero. Ya estamos por terminar. Sí. Pero solo alguna vez que se ingrese la palabra ya solo ya va a ir acomodando las pilas. Sí, no, y este va a ser. Este va a ser eso. Esto va a ser eso. Bueno. Ese es para descomponer en lo que sería. Aquí podemos poner eso justamente aquí. Como comentario. Descompone las palabras en caracteres. Ahí. Y ahora vamos a invertir. Esto que tenemos en la pila, vamos a invertir todo eso. Y esa inversión es lo que tiene que coincidir con la palabra que se ingresó. Entonces, aquí vamos a armar de vuelta la palabra invertida.
De la pila, no del arreglo, sino de la pila, ya vamos nosotros a armar otra vez la palabra. Pero empezando de... ¿Dónde se vamos a empezar? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? De arriba para abajo, porque del primer elemento no podemos tocar nosotros. ¿Eh? Así mismo es. Del índice 2 al índice 0. Entonces vamos a definir una variable. Vamos a llamarle invertida. Y vamos a inicializar con vacío. Allí. Inicializamos con vacío. Y allí vamos a utilizar mientras. El bucle while. Aquí. Ahí. Mientras que la pila no esté vacía. Mientras que la pila no esté vacía. Es decir, si tiene elementos, va a ir haciendo el recorrido. Una vez que no tenga, ahí ya para. Entonces, ¿cuál era el método que nos decía si la pila era vacía o no? Había un método. Pongo la pila, ¿verdad? Y le llamo a ese método. Y aquí está. Ahí. Pero si yo le dejo allí, yo estoy asumiendo que es verdadero. Y ahí ya prácticamente ya terminaría. Pero yo necesito que no esté vacío. Entonces niego eso. Y ahí se convierte en falso. Y ahí yo pongo entonces invertida. Y yo voy a ir agregando. El primero, luego con el segundo, pero sin perder la información del otro. Pero si yo le pongo es igual, ahí solamente me va a hacer una vez. Pila. Yo necesito que esto sea así. Me vaya acumulando, ¿verdad? La asignación. Pero primero yo tengo que eliminar todo. ¿Y cuál es el método para eliminar todo? A ver. Oh. Ahí está. Ahí. Hasta que quede vacío. Primero elimino todo. Para poder armar. A ver. Ahí. Y aquí sí vamos a hacer la comparación. Vamos a utilizar lo que sería y ahí está. Y ponemos si palabra punto, porque son string, ¿verdad? Y como no sabemos, ahí es igual a lo que se está invirtiendo. Entonces aquí, ¿qué necesitamos? Que nos muestre. La palabra ingresada es un palíndromo. Ahí está. Palíndromo. Caso contrario,
Copiamos esto. Demasiado caigüey ya soy. Copiar, pegar. Y ahí. No es. No es. No es. Y aquí al final cerramos nuestro escáner. Allí. Cosa aquí. A ver, vamos a poner acá. Ahí, para que nos muestre en rojito. Y ahí probamos. Una vez. Y vamos a crear una nueva clase. Cola 1. Ahí está. Y ahí sí. Entonces, la clase principal. Ahí. Dijimos que va a ser el tipo stream. El nombre de vuelta cola. Link. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces ahí tenemos. Entonces aquí lo que hicimos es crear la cola. Ahí creamos la cola. Sí, dos. Uy. Y ahora vamos a agregar los elementos a la cola. ¿Qué os? ¿Cómo era para agregar? Era el nombre de nuestra cola, ¿verdad? Y ahí ya tenemos ya el método add. Sí, con nombre. Tal como el ejemplo que hicimos. Era primero Ana. Después creo que era algo de Pedro, no sé qué. Y por último, qué sé yo, Luis. Ahí. Ahí está. Ahí ya agregamos. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pila. Vamos a mostrar. Ajá. Y vamos a decir. A ver, ¿cómo vamos a poner? Vamos a poner como tenemos aquí en nuestro ejemplo. Ahí, frente, ¿verdad? Sí. Dos puntos de espacio, concatenamos. Cola, punto. ¿Y cuál es el que nos mostraba lo que estaba enfrente? Allí.
aquí. Después vamos a eliminar. Vamos a sacar. Sale. ¿Cuál es el método? Ahí está. Y ahora, por último, nuevo frente. Y ahí lo único que hacíamos es repetir. Allí. Y con eso ya estaría ya. ¿Ah? A Pedro no le vamos a ningún lado. Y ese va a quedar, ¿cómo va a quedar? Pedro. Vamos a eliminar frente. Y vamos a ver. ¿Viste? Aquí yo le puse nuevo nomás. Tiene que ser acá. Nuevo. Frente. Él pues va a quedar. Ahí está. Ana es lo primero que se cargó. Después se cargó Pedro. Y después se cargó Luis. Entonces, se le elimina a Ana. Y queda Pedro. Es prácticamente al revés que pilas. Y Luis después, una vez que se elimine Pedro. Y después, si nosotros eliminamos todos, lo último en la cola va a ser null. Null. Lo último en la cola va a ser null. Una vez que ya se hayan eliminado todos. Bueno. Ok. Y podemos dejar hasta ahí. A ver.